Hola, bienvenido a un nuevo video de PixoGuías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video vamos a ver un resumen de los reactivos que proyectamos en el video original llamado Guía Ceneval Egel Plus 100 reactivos explicados para la guía de comercio negocios internacionales. En este video vamos a ver solamente los reactivos explicados del área del título que indica el video, de tal forma que podrías ver este video con pausas y solamente del área que te interesa y fragmentado. Desde luego el temario oficial es el que puedes ver en la pantalla en este momento y los reactivos están formulados y son recopilaciones reales de textos que han venido en exámenes previos. La guía de texto, recuerda, la puedes ver en el video que se llama Guía Ceneval Egel Plus Comercio Negocios Internacionales más 65 reactivos. Con este video justamente estamos intentando aumentar los reactivos hasta 100 para que puedas ver más o menos cómo son. Recuerda, los reactivos tienen estos formatos y prácticamente el material es PDF digital, se puede ver en estos dispositivos, se puede imprimir y hay varias versiones como las que puedes ver. Obviamente la versión que aquí se indica es 2025 porque este video se hizo en 2025, pero no importa el año en el que estés viendo este video, la guía para el momento en el que estés viendo el video ya estará actualizada 2026, 27, etc. Entonces no hay ningún problema. Recuerda, para fines de este video indicamos un determinado año en la portada, porque no podemos hacer todos los años un video de cada guía. Entonces estas son nuestras redes sociales por si deseas comunicarte con nosotros y en la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestra tienda en línea. Entonces recuerda, aquí hay algunos testimonios que puedes leer con calma sobre esta guía en particular. Entonces, sin más, comencemos a revisar únicamente los reactivos del área del título que pudiste ver al darle clic a este video. Revisemos ahora reactivos del área 2, cadena de suministro y logística internacional, y vamos a iniciar con los reactivos con el formato de cuestionamiento directo. Como ya se comentó previamente, estos reactivos de cuestionamiento directo prácticamente nos van a poner una pregunta asociada a un caso. Tal como puedes ver aquí, se nos está haciendo la aparición de un caso y una pregunta, o sea, no es una pregunta directa, sino es asociada a un caso. Y posteriormente nos vamos a ver, para fines de este video, las respuestas y la justificación. También recuerda que para fines de este video, en la parte superior izquierda de cada reactivo se va a indicar la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo. Desde luego, haciendo el contraste con los temas que Ceneval indica para estudiar, pues puedes ver que son los vigentes. Entonces, en este caso dice así: este reactivo es de la subárea 2.3, distribución y comercialización de productos, con el tema exportación e importación. Un especialista en comercio exterior está asesorando a una empresa mexicana que exportará maquinaria industrial a Alemania bajo el Incoterm CIF Hamburgo. Para calcular correctamente los costos, debe determinar el volumen máximo que puede transportar en un contenedor de 40 pies estándar. Cada unidad mide 2.3 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 2.2 metros de alto. El contenedor tiene una capacidad interna de 67.7 metros cúbicos. ¿Cuántas unidades pueden colocarse en el contenedor sin superar su capacidad cúbica? ¿7, 8 o 9? Bueno, tal como se comentó al inicio del video, si es que estás viendo el video completo, se indicó que el área 2 es donde más cálculos se piden y es una de las grandes preguntas que tienen los sustentantes que están interesados en una guía, si hay cálculos, si se explican. La respuesta es que sí. Y ahorita vamos a ver más o menos cómo es que pueden venir, porque esta es la parte más difícil del examen en lo que se refiere a cálculos y porque hay que saber muy bien todo lo relacionado con medidas y los Incoterms y todo esto. Entonces, bueno, vemos que la respuesta correcta es la B, que son 8 unidades. Y bueno, pues aquí prácticamente lo que vemos es el cálculo. Entonces, para determinar cuántas unidades caben en el contenedor, primero calculamos el volumen de una unidad. Entonces, el volumen es 2.3 por 1.8 por 2.2 y eso nos da 9.108 metros cúbicos. Ahora dividimos la capacidad del contenedor entre el volumen de cada unidad y tenemos que es 67.7 metros cúbicos, que es este dato que nos están dando aquí, entre 9.108 metros cúbicos y eso nos da 7.43. Entonces, dado que no se pueden transportar fracciones de una unidad, se toman 7 completas, pero si se optimiza la disposición, pueden entrar 8 unidades de forma eficiente con una reconfiguración de la carga. Honestamente parece que es un reactivo fácil, pero es difícil. O sea, no se trata solamente de redondear hacia abajo o hacia arriba, sino hay otros factores, tal como nos indican aquí, ¿no? Que si se optimiza la disposición. Entonces, si te llegan a preguntar
algo así, pues prácticamente tienes que tomar en cuenta si se optimiza la disposición. Siguiente reactivo. Un gerente de comercio exterior de una empresa mexicana planifica la exportación de partes automotrices a Estados Unidos. Para optimizar la entrega, utiliza un diagrama de PERT que desglosa las siguientes actividades y sus tiempos estimados en días. Ten en cuenta que este reactivo es de la subárea 2.3, distribución y comercialización de productos, con el tema administración de la logística de transporte. Bueno, entonces tenemos aquí la tabla, tenemos las actividades de la A a la F, A, B, C, D, E, F, la descripción de cada una de estas actividades, las predecesoras y el tiempo en días. Entonces, bueno, pues aquí tenemos justamente este espacio. Entonces tenemos aquí el diagrama de PERT, nos ponen que del inicio a la actividad A son 2 días, de la A a la B1, de la B a la C4, de la C a la D2, D a E5, E a F3 y pues ya tenemos el fin, ¿no? Y es justamente lo que tenemos acá. Ahora, con base en este diagrama de PERT, ¿cuál es el tiempo total del proceso de exportación si no hay retrasos? A, 14 días, B, 17 días o C, 13 días. Bueno, la respuesta correcta es la B, 17 días. Y bueno, la justificación es que para calcular el tiempo total en el diagrama de PERT identificamos la ruta crítica, es decir, el camino más largo en términos de tiempo. Así que vemos que para A es 2 días, B 1 día, C 4 días, D 2 días, E 5 días y F 3 días. Entonces se suman los tiempos, que es 2 más 1 más 4 más 2 más 5 más 3 y pues nos da 17 días. Por lo tanto, el proceso completo de exportación tomará 17 días en condiciones normales. Este fue pues prácticamente un reactivo con un diagrama de PERT relativamente sencillo, pero en ocasiones te pueden poner diferentes rutas para que de ahí indiques cuál es la ruta más, ya sea la más rápida, la más fácil. Entonces, bueno, eso es más o menos un ejemplo de cómo te puede venir para que lo tengas en consideración. Un especialista en logística está organizando la reubicación de un centro de distribución en Monterrey. Para ello, ha planificado las siguientes actividades y sus respectivos tiempos de ejecución en un diagrama de Gantt. Entonces tenemos aquí la actividad de la A a la E, la descripción, la duración y la dependencia. Por ejemplo, bueno, en este caso, que es un reactivo de la planeación de instalaciones logísticas, para la actividad A es selección de nueva ubicación, 4 días, no se sabe la dependencia. Para la B es diseño del layout del almacén, 6 días, dependencia A. C, instalación de racks y estantería, 5 días de duración y dependencia B. Actividad D, configuración de sistema, WMS, 3 días de duración, dependencia B. Actividad E, pruebas y ajustes operativos, duración 4 días, dependencia C y D. Bueno, entonces tenemos aquí prácticamente el diagrama de Gantt de la reubicación del centro de distribución, las actividades tal como las pudimos analizar en la tabla y pues las fechas en las que se va a estar dando esto. Con base en esta planificación, ¿cuál es el tiempo total requerido para completar la reubicación del centro de distribución? 15 días, 18 días o 19 días. Entonces, bueno, aquí tenemos prácticamente los días desde el 1 de febrero hasta el 19. Ok, entonces, ¿qué hicimos o cómo se resuelve esto? Bueno, dice, para determinar la duración total de la reubicación del centro de distribución, identificamos la ruta crítica en el diagrama de Gantt. Entonces vemos que la selección de ubicación nos va a tomar 4 días. El diseño del layout, 6 días. Instalación de racks, 5 días y pruebas de ajustes, 4 días. Tal como vemos aquí. Ten en cuenta que, bueno, aquí por ejemplo están coexistiendo otras actividades. No siempre los diagramas van a ser así. Ten mucha paciencia en analizar qué es exactamente lo que se está pidiendo, porque a veces van a coincidir diferentes actividades en un mismo tiempo, tal como se puede ver aquí. Sin embargo, bueno, esta actividad que está acá, que es la configuración del WMS, no va a afectar la temporalidad total de todo el proceso. Entonces, por ejemplo, la instalación de racks es la que sigue del 11 al 15, o mejor dicho, al 16. Entonces, simplemente hay que sumar los tiempos, que es 4 más 6 más 5 más 4 y nos da 19. Ahora, la configuración del sistema WMS de 3 días se realiza en paralelo, por lo que no afecta la duración total del proyecto. Por lo tanto, respuesta C. Este reactivo es el tema de transporte internacional. Un especialista en comercio exterior y aduanas está evaluando el envío de 150 toneladas de maquinaria industrial desde el puerto de Manzanillo, México, hasta el puerto de Rotterdam, en Países Bajos. Para optimizar costos, debe elegir entre diferentes tipos de contenedores marítimos. La empresa exportadora ha proporcionado las siguientes dimensiones de cada unidad.
largo 3.5 metros, ancho 2.4 metros, alto 2.6 metros y peso por unidad 8.5 toneladas. Bueno, entonces vemos que los contenedores disponibles son los siguientes. Tipo de contenedor: 20 dry, 40 dry, 20 HC y 45 HC. La capacidad máxima en toneladas del 20 es 28.3, con dimensiones de 5.9, 2.35, 2.39 y el volumen interno de 33.2. Para el 40 dry, la capacidad en toneladas es 26.7, las dimensiones son 12.03, 2.35, 2.39 y el volumen interno 67.7. Para el 20 HC, 29.6, con dimensiones de 12.03 por 2.35 por 2.70 y el volumen interno es de 76.4. Para el contenedor 45 HC, la capacidad en toneladas es 32.5 y las dimensiones son 13.55, 2.35 por 2.70 con el volumen interno. Dado que la maquinaria no puede apilarse y cada unidad debe ir en una sola capa, ¿cuál es la opción que permite minimizar la cantidad de contenedores necesarios sin exceder las restricciones de volumen y peso? A. 6 contenedores de 40 HC, B. 7 contenedores de 40 dry o C. 18 contenedores de 45 HC. Bueno, pues este es un clásico reactivo de cálculos de los que hay tantas preguntas siempre. ¿Cómo se resuelve? Bueno, la respuesta es C, 18 contenedores de 45 HC. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para determinar la opción más eficiente, calculamos el número de unidades de maquinaria por contenedor, considerando restricciones de volumen y peso. El peso total es 150 toneladas entre 8.5 toneladas por unidad, y esto nos da 17.65, que son más o menos 18 unidades de maquinaria. Luego es el cálculo de unidades por contenedor, que es volumen y peso. Entonces, por ejemplo, el 45 HC permite una unidad por contenedor debido a restricciones dimensionales. Entonces vemos cuáles son sus dimensiones, pues vemos que es el que tiene más justamente por esta parte, ¿no? El total requerido es de 18 contenedores por una unidad, que es el contenedor 18, que son 18 contenedores por uno, que es unidad entre contenedor y son 18. Entonces la opción óptima es 18 contenedores de 45 HC, ya que permite transportar la maquinaria sin exceder las restricciones de peso ni de volumen. Entonces, bueno, justamente los datos que nos están dando aquí son estos: 150. Hay que regresar a ver cuáles son las dimensiones que nos están proporcionando para cada unidad y cuáles son los tipos de contenedores que se podrían ajustar prácticamente pues a lo que se nos está pidiendo. Entonces, por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Ahora veamos reactivos con el formato de completamiento. Ese reactivo tiene el tema de contratos internacionales y formas de pago y es de la subárea 2.3, distribución y comercialización de productos. Un gerente de comercio exterior de una empresa mexicana debe seleccionar el método de pago más adecuado para una exportación de equipos electrónicos a Alemania. Para ello, ha construido el siguiente árbol de decisión considerando 3 factores clave: confianza con el comprador, regulación del país de destino y seguridad financiera del pago. Complete el árbol de decisión eligiendo la opción que mejor representa la forma de pago más segura para el exportador cuando no existe relación previa con el comprador y la operación requiere máxima seguridad en el cobro. A. Pago contra documentos. B. Crédito documentario. O C. Transferencia bancaria anticipada. Bueno, antes de ver la respuesta, vamos a ver el árbol de decisión que tenemos para la selección del método de pago internacional. Tenemos aquí el inicio y se va dividiendo. Tenemos aquí cómo es la confianza del comprador. Cuando sí la tiene, pues la regulación del país de destino. Si es restrictiva, es un crédito documentario. Si es flexible, es un pago contra documentos. Ahora, si no hay confianza con el comprador, hay que priorizar la seguridad financiera. Si es alta, es transferencia bancaria anticipada, y si es baja, pues ¿qué hay que hacer, no? Es lo que prácticamente nos están preguntando. Bueno, la respuesta correcta es B, crédito documentario, que es esta respuesta. Ok, la justificación es que cuando no existe confianza previa con el comprador y se requiere máxima seguridad en el cobro, el crédito documentario o carta de crédito es la mejor opción. Este método garantiza el pago mediante un banco intermediario, reduciendo el riesgo de impago para el exportador. El árbol de decisión se completa de la siguiente forma: confianza con el comprador, no; seguridad financiera del pago, baja; forma de pago recomendada, crédito documentario. Siguiente reactivo, con el tema evaluación de operatividad de inventarios.
Un especialista en logística y distribución está analizando el flujo de productos en un centro de distribución utilizando un diagrama de Sankey. La empresa maneja 3 categorías de productos: electrónicos, textiles y alimentos, los cuales se distribuyen a 3 canales distintos: retail, mayoristas y exportación. El diagrama de Sankey muestra la siguiente distribución de productos: electrónicos 50% a retail, 30% a mayoristas, 20% a exportación. En cuanto a textiles, 40% a retail, 40% a mayoristas y 20% a exportación. En cuanto a alimentos, 60% a retail, 25% a mayoristas y no sabemos qué porcentaje a la exportación. Entonces, complete el porcentaje de exportación para la categoría alimentos, considerando que el flujo total de cada categoría debe sumar 100%. Entonces, bueno, pues esta es una relativamente sencilla. Nos ponen 15%, 10% o 20%. Nos ponen aquí el diagrama de Sankey. Eso es más que nada para ver más o menos cómo es la distribución. Y vamos a ver cómo es esto. Vemos aquí que pues tenemos aquí las unidades. Y entonces nos dice que los anchos de las flechas representan la proporción del flujo de productos. O sea, más o menos, ¿no? Vemos que electrónico y retail, 50%. Entonces, pues es el ancho, ¿no? Los alimentos vemos que es lo que tiene más. Electrónicos, 50 retail, tal como pudimos ver en el problema. Es lo que tenemos acá. Y por eso se ven estas montañitas de esta forma. Posteriormente, textiles, 40, 40 y 20. Es lo que tenemos aquí. 40, 40 y 20. Y finalmente en alimentos, 60 de retail, 25 mayoristas. Y pues bueno, 10% dice que es el calculado en el reactivo. Entonces justamente ese 60 es el que se ve acá. Y el otro 25 es el que se ve chiquito. ¿Ok? Por lo tanto, ahora tengamos en consideración que para que sean 100% tal como nos pide el reactivo, pues debe ser 15, para que 60 más 25, que nos da 85, más 15 nos da 100%. Entonces, por ejemplo, aquí no sería B la respuesta correcta, sino 15%, que es la respuesta que está acá, que es la letra A. Entonces la letra A nos da 15%, y esto pues es muy sencillo, porque simplemente hay que hacer un despeje, en el cual pues justamente tenemos que 100 menos 60 más 25 nos da 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el despeje? Bueno, tenemos el 60% del retail, más 25% de mayoristas, más no sabemos qué es de exportación, y eso es el 100%. Entonces, literalmente la X la pasamos del otro lado de la ecuación y pues ya vamos haciendo la operación aritmética y eso nos da 15%. Entonces aquí dice que es 10%, pero en realidad es 15%. Así que es muy importante que este no es un reactivo realmente difícil, parece por tanta distribución de gráficos, pero en realidad no es difícil. Un especialista en gestión de calidad está evaluando el desempeño logístico de un centro de distribución utilizando una matriz de evaluación de riesgos de la distribución MERD. Esta matriz clasifica las posibles fallas en la entrega de productos según su frecuencia de ocurrencia y severidad del impacto. La matriz de evaluación de riesgos se presenta en la siguiente estructura. Este es un reactivo de la subárea 2.4 calidad y servicio al cliente, con el tema métodos de control de calidad en la distribución. Bueno, tenemos la frecuencia de ocurrencia, baja, media y alta. La baja severidad es controlable, la media precaución y la alta riesgoso. La media severidad para la baja es precaución, media crítico y alta peligroso. Y en la alta severidad para frecuencia no sabemos cuál es lo que nos preguntan, para media es peligroso y para alta es catastrófico. Complete la celda faltante en la matriz con el término adecuado que describa el nivel de riesgo cuando la frecuencia de ocurrencia es baja pero la severidad del impacto es alta. Crítico, riesgoso o importante. Respuesta B, riesgoso. La conclusión es que, bueno, pues este reactivo no solo evalúa el conocimiento en logística y distribución, sino que también la habilidad de interpretar patrones y clasificar riesgos de manera analítica. Por ejemplo, la matriz de evaluación de riesgos que tenemos es una herramienta que clasifica los riesgos logísticos según dos factores clave: la frecuencia y la severidad, tal como vemos aquí, fila y columna. Cada celda representa el nivel de riesgo de una posible falla en la distribución. Entonces, en la celda faltante la frecuencia es baja y la severidad es alta, por lo que el impacto es grave pero poco común. Entonces el patrón detectado es que a medida que la severidad aumenta, el nivel de riesgo incrementa en cada fila. En la columna de alta severidad, los riesgos asignados son que de media frecuencia es peligroso y alta frecuencia catastrófico. El riesgo de la celda faltante debe ser menor que el peligroso pero mayor que precaución, lo que nos lleva a la opción de riesgoso.
Entonces, de acuerdo a marcos de evaluación de riesgos logísticos, como los propuestos en estos libros, que son de las referencias oficiales de Ceneval, Mora García, 2008 y 11, sobre indicadores y gestión logística, los niveles de riesgo se catalogan así: controlable, cuando no afecta significativamente las operaciones; precaución, cuando puede generar pequeñas demoras o costos adicionales; riesgoso, porque puede causar impacto financiero considerable o afectar la distribución de productos; peligroso, porque puede generar fallas operativas graves; y catastrófico, porque paraliza la operación y requiere una solución inmediata. Por lo tanto, como la frecuencia es baja, no justifica un nivel peligroso, pero la severidad es alta. Tampoco puede ser la precaución, y la mejor opción es riesgoso. Un especialista en gestión de abastecimiento está diseñando un diagrama de flujo para optimizar el proceso de compra de materia prima en una empresa de manufactura. Este diagrama sigue una estructura secuencial de toma de decisiones en la que se evalúa la calidad de los insumos antes de aprobar la compra. Entonces nos dicen que el diagrama de flujo sigue estos pasos. 1. Recepción de la cotización del proveedor. 2. Evaluación de condiciones de pago y entrega. 3. Análisis de calidad de la materia prima. 4. Es el proceso faltante. 5. Autorización de la compra. Y 6. Orden de compra generada y enviada. Bueno, entonces vemos aquí que es el diagrama de flujo. Vemos del inicio hasta el fin y prácticamente es el proceso 1, 2, 3, 4, el cuarto, que es el que no sabemos, que es justamente el que está faltando. La opción que completa correctamente el paso faltante en el diagrama de flujo es: A. Negociación de términos contractuales con el proveedor. B. Registro del proveedor en el sistema ERP. O C. Revisión del inventario antes de aprobar la compra. Respuesta: C. Revisión del inventario antes de aprobar la compra. La justificación es que el proceso de compra de materia prima sigue una secuencia lógica en la que, después de analizar la calidad del material, es necesario verificar si hay suficiente inventario antes de autorizar la compra, razón por la que las otras opciones pues no son correctas. Bueno, por ejemplo, la negociación de términos contractuales con el proveedor, que es la A, porque esto ocurre antes de recibir la cotización, no después del análisis de calidad. Y en el caso de la B, que es el registro del proveedor en el sistema ERP, porque esto sucede al seleccionar un nuevo proveedor, pero no es un paso esencial en la aprobación de la compra. Por lo tanto, pues la respuesta correcta es la C. Y justamente pues el paso 4, que es el que está faltando, es la revisión del inventario antes de hacer la compra. Ahora revisemos reactivos con el formato de ordenamiento. Este reactivo es el tema Administración de Inventarios. Un especialista en logística debe implementar un sistema de control de inventarios en una empresa de autopartes. Para ello, sigue una secuencia lógica de actividades que garantizan una gestión eficiente y reducción de costos operativos. Ordene correctamente los pasos para la implementación del control de inventarios en una empresa de manufactura. Bueno, entonces nos ponen aquí 4 elementos a ordenar. Vemos que la respuesta correcta es la C, y nos dice que primero es el número 2, que es clasificar los productos según su demanda y rotación. Luego es la 3, que es definir el método de reposición adecuado, como Just in Time, EOQ, etc. Posteriormente es la 1, que es determinar los niveles de stock mínimo y máximo. Y finalmente 4, que es establecer políticas de conteo cíclico para control continuo. Entonces, en cuanto a la justificación, pues la administración de inventarios sigue una estructura lógica que inicia con la clasificación de los productos para definir su nivel de demanda y rotación. Posteriormente se establece el método de reposición adecuado según las necesidades de la empresa. Y una vez definido, se determinan los niveles de stock mínimo y máximo para evitar quiebres o exceso de inventario. Y finalmente se implementan políticas de conteo cíclico para mantener el control constante de los inventarios. Siguiente reactivo. Un especialista en logística internacional está optimizando el embalaje de productos electrónicos para su exportación. La empresa debe organizar 500 cajas de tablets en pallets de 1.2 metros por 1.0 metros, con una altura máxima de 1.5 metros, y considerando que cada caja mide 40 centímetros por 30 centímetros por 20 centímetros y pesa 3.5 kilogramos. Ordene los pasos correctos para optimizar la estiba y maximizar la capacidad del pallet. En este caso, vemos que la respuesta correcta es la A, que es 1, 2, 3, 4. 1. Determinar la cantidad de cajas por capa en el pallet. 2. Calcular la cantidad de capas posibles sin exceder la altura máxima. 3. Verificar que el peso total del pallet no supere los límites de manipulación. Y 4. Evaluar la resistencia del pallet y la estabilidad de la carga. Bueno, justamente esa es la respuesta, pero ¿por qué? Porque bueno, para optimizar la estiba de las cajas en el pallet, seguimos una secuencia lógica basada en medidas y restricciones. Bueno, primero hay que determinar la cantidad de cajas por capa en el pallet. Se pueden acomodar 4 cajas por fila y 3 cajas por columna, dando un total de 12 cajas por capa. Luego, calcular la cantidad de capas posibles sin exceder la altura máxima, que es
La altura máxima es de 1.5 metros y cada caja mide 0.20 metros de alto, por lo que caben 7 capas. Luego, verificar que el peso total del pallet no supere los límites de manipulación. Entonces el total de cajas por pallet es 12 por 7 y es igual a 42 cajas. El peso total del pallet es 42 por 3.5 igual a 147 kilogramos. Entonces este peso es adecuado para la manipulación manual o con montacargas. Evaluar la resistencia del pallet y la estabilidad de la carga se hace verificando la estabilidad de las cajas para evitar caídas o daños en el transporte. Un gerente de comercio exterior debe coordinar la exportación de productos de ayuda humanitaria desde México hacia Ucrania en medio del conflicto actual. Para garantizar una logística eficiente y segura, debe seguir un proceso estructurado que minimice riesgos y optimice costos. Ordene los pasos clave en la planificación de esta operación logística, considerando los factores de riesgo de una zona de guerra. Bueno, veamos que la respuesta es la B y dice que primero es 3. Coordinar permisos y documentación especial con organismos internacionales. 1. Identificar rutas de transporte seguras y corredores humanitarios disponibles. 4. Evaluar disponibilidad de transporte multimodal y puntos de transbordo. Y 2. Seleccionar un seguro de carga con cobertura en zonas de conflicto. Respuesta B. Ahora, la justificación es porque en una operación logística hacia una zona de conflicto como Ucrania, la planificación debe seguir una secuencia lógica que minimice riesgos y garantice la viabilidad del envío. Entonces ya vimos que uno es coordinar permisos y pues requiere autorización para con organismos como la ONU, la Cruz Roja y agencias gubernamentales para permitir la entrada de bienes. Se deben cumplir regulaciones especiales de exportación y restricciones militares. Luego, en cuanto a identificar rutas de transporte seguras, porque se deben analizar corredores humanitarios, rutas terrestres o aéreas seguras y posibles bloqueos militares. Es clave evitar zonas de alto riesgo y planificar contingencias ante cambios en el conflicto. Luego, evaluar disponibilidad de transporte multimodal y puntos de transbordo, porque dada la interrupción de rutas terrestres y marítimas, es probable que se necesiten múltiples medios de transporte, marítimo, aéreo y terrestre. Se deben coordinar puntos de transbordo seguros en países vecinos como Polonia, Rumania o Hungría. Y finalmente 4. Seleccionar un seguro de carga con cobertura en zonas de conflicto, porque muchas aseguradoras tradicionales excluyen coberturas en estas zonas de conflictos armados, por lo que se necesita un proveedor con experiencia en estos escenarios. Este reactivo es del tema exportación e importación. Un especialista en comercio internacional debe coordinar el envío de 50 toneladas de autopartes desde Monterrey, México, hasta Helsinki, Finlandia, utilizando una combinación de transporte terrestre, ferroviario y marítimo bajo el Incoterm CFR, Cost and Freight. Para garantizar una logística eficiente, debe organizar los siguientes pasos en el orden correcto. Bien, vamos a ver la respuesta correcta. Nos dice que es la A. Bueno, entonces la A nos dice que primero es 1. Embalar las autopartes conforme a la normativa de la IMO, que es la Organización Marítima Internacional, para evitar daños durante el transporte. Posteriormente es 3. Gestionar la documentación aduanera en México y pagar los derechos de exportación. Luego es 2. Transportar la carga en camiones de 40 pies desde Monterrey hasta el puerto de Veracruz. Luego es, de acuerdo a la respuesta, 4. Cargar la mercancía en un buque portacontenedores rumbo al puerto de Rotterdam, Países Bajos, donde se realizará el transbordo hacia un buque más pequeño. Y finalmente 5. Realizar el transbordo en Rotterdam hacia un buque de menor calado con destino final a Helsinki, Finlandia. Bueno, y pues es que siguiendo esta lógica, en cuanto a esto del 1, se deben asegurar contenedores de 40 pies y se requieren 2 contenedores de 40 pies, cada uno soporta hasta 28 toneladas, y el embalaje debe cumplir con las normas ISPM 15 si hay uso de madera. Posteriormente, cuando se gestiona la documentación aduanera y el pago de derechos de exportación, se necesitan documentos como el pedimento de exportación, la factura comercial, el packing list y el certificado de origen. En cuanto ya al transporte de carga de los camiones de Monterrey a Veracruz, se usan 2 camiones para llevar los contenedores al puerto y se debe coordinar con el agente de carga y verificar la disponibilidad de espacio en la terminal portuaria. En cuanto a la carga de mercancía en un buque de portadores de rumbo a Rotterdam, pues esto se hace bajo el Incoterm CFR, como lo comentamos, lo que indica que el exportador cubre hasta el costo y el flete, o cubre más bien hasta el costo y el flete hasta el puerto de destino final, y se realiza el trincaje adecuado de la carga dentro de los contenedores. Y finalmente se realiza el transbordo en Rotterdam hacia un buque feeder con destino a Helsinki. Entonces, como Helsinki no es un puerto de alto volumen de tráfico, el buque principal deja la carga en Rotterdam, donde es transferida a un barco de menor calado
para la última milla. Ahora analizaremos reactivos con el formato de relación de elementos. Ten en cuenta que esta clase de reactivos tiene la característica de que son dos tablas. En estas tablas nos van a poner a la izquierda elementos que tenemos que unir con los elementos o conceptos de la columna de la derecha. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Este es un reactivo del tema de transporte internacional. Dice así: un especialista en logística internacional debe seleccionar el medio de transporte más adecuado para diferentes tipos de carga, considerando restricciones de capacidad, tiempo de tránsito y costos. Relacione cada tipo de carga con el medio de transporte más eficiente según sus características. Bueno, entonces vemos aquí los tipos de carga y el medio de transporte. Para fines de este video nos vamos directo a la respuesta, que es la C, y dice lo siguiente. Bueno, en la C nos ponen que el 1 se va a relacionar con la B. ¿Qué es el 1? Bueno, paquete urgente de 50 kilogramos con destino intercontinental. El medio de transporte es aéreo de avión carguero. Luego, 2 con E, que es automóviles en grandes volúmenes con el medio de transporte marítimo con contenedor de 40. Posteriormente, 3, 500 toneladas de granel agrícola con destino portuario con la D, marítimo, granelero. 4, en este caso vemos que es mercancía en pallet que debe llegar en 30 días con marítimo, contenedor de 40 también. Posteriormente, 5 contenedores de autopartes de Monterrey a Rotterdam con la E, marítimo, contenedor de 40. Ten en cuenta que a veces se pueden repetir los medios o lo que está en la columna y algunas no necesariamente se van a utilizar. Es lo que vimos, por ejemplo, aquí en este reactivo, donde se repitió la E y en realidad no está mal. No siempre significa que se tienen que utilizar todos los elementos, sino los que son lógicos. Entonces, en este caso, bueno, como aquí ya habíamos utilizado marítimo A y el E, pues justamente es como se hizo, ¿no? Pero en realidad es como te pueden preguntar. Son a veces algunos detallitos que suele haber en estos reactivos, así que presta mucha atención. No siempre es el caso, pero puede suceder. Entonces, en la justificación es que el paquete urgente de 50 kilos es aéreo con avión carguero, ya que el tiempo de tránsito es de un día y es la opción rápida. Los automóviles en grandes volúmenes, marítimo, contenedor de 40, ya que se transportan en contenedores o buques roll-on, roll-off. Las 500 toneladas de granel agrícola, marítimo, granelero, pues ese transporte especializado para granos a gran escala. La mercancía en pallet con entrega en 30 días, marítimo también de 40, ya que es el método más económico y está dentro del tiempo estimado. Los 10 contenedores de autopartes de Monterrey a Rotterdam, también marítimo, con este contenedor vemos que es este y este y este, porque es la opción más eficiente para grandes volúmenes de comercio internacional. Vemos aquí que, por ejemplo, nos marcan 3 veces el marítimo. Entonces es muy posible que también para esta clase de reactivos, por ejemplo, tal como indiqué previamente, para un elemento de la tabla de izquierda debas elegir el mismo elemento, o más bien un solo elemento de la tabla contralateral en más de una ocasión. Es muy posible. No es la regla, pero sí es posible. Un especialista en comercio internacional está evaluando el transporte aéreo más adecuado para distintos tipos de carga. Cada tipo de aeronave tiene limitaciones de capacidad en términos de peso y volumen, lo que afecta a la selección del avión para cada envío. Relacione el tipo de carga con el avión carguero más adecuado, considerando peso, dimensiones y uso comercial. Bueno, entonces vemos que aquí la respuesta es la B, y nos dice que, por ejemplo, el 1, que es el paquete urgente de 500 kilogramos a Europa, pues nos ponen aquí que supuestamente, de acuerdo a la respuesta correcta, con la D, que es el Cessna Caravan 208B. Posteriormente, de acuerdo a la respuesta correcta, que es la B, 2, 15 toneladas de autopartes, con C, que es Airbus A330-200F. Posteriormente, nos dicen que A3 con la A, que es contenedor ULD de carga volumétrica con el Boeing 747-8F. Y finalmente, carga sobredimensionada de maquinaria con el Antonov An-124. Aunque bueno, sabemos que esto es para fines del examen prácticamente porque este avión, de acuerdo a lo que sucedió en el año 2022, pues fue destruido por Rusia. Es un tipo de avión especial que se utilizaba en Ucrania, el avión más grande del mundo hasta ese momento, y pues bueno, prácticamente se utilizaba para estas situaciones, pero sabemos que actualmente no existe. Hay algunas réplicas que se están haciendo o construyendo. Sin embargo, pues para fines del video es importante que se sepa que
que sí, bueno, para fines del examen también, que se utilizaba para esta clase de cargas sobredimensionadas y más sobre todo para cuestiones de maquinaria. Entonces, bueno, aquí tenemos la respuesta un poquito más explicada por si le quieres poner pausa al video y seguir. Un gerente de logística internacional debe seleccionar la unidad de carga aérea ULD adecuada para diferentes tipos de mercancía, considerando dimensiones, capacidad de carga y compatibilidad con aeronaves. Relacione el tipo de carga con la unidad ULD adecuada. Entonces tenemos aquí el tipo de carga y la unidad de carga UDL recomendada. Bueno, nos vamos a la respuesta, que es la B, y nos dice que 1. Los pallets de productos electrónicos frágiles se va a relacionar con pallet PMC de 125 por 126. Luego 2, que es la carga volumétrica con peso ligero con la D, con el contenedor LD11. Posteriormente 3, mercancía refrigerada para exportación, con la C, contenedor RKN, Reefer. Y finalmente el 4, envío urgente de paquetes pequeños, con la A, contenedor LD3. Respuesta B. Aquí puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación con más detenimiento y detalle. Un gerente de logística internacional está organizando un envío de 600 toneladas de carga industrial desde Monterrey, México hasta Chicago, Estados Unidos, mediante transporte ferroviario. Para optimizar la operación, debe seleccionar el tipo de vagón ferroviario adecuado según el tipo de carga transportada. Relacione cada tipo de carga con el vagón ferroviario más eficiente. Bueno, vemos que aquí la respuesta correcta es la A, y vemos que el tipo de carga es granos y productos agrícolas a granel. El mejor tipo de vagón para esta carga es el vagón tolva. Bobinas de acero de gran peso, vagón góndola, contenedores ISO de 40 pies con la plataforma intermodal, productos químicos líquidos peligrosos con el vagón tanque. La explicación la podemos ver aquí. Por ejemplo, en el caso del vagón tolva está diseñado para carga a granel con una capacidad de 100 toneladas, ideal para productos secos como granos, minerales y cemento. El vagón góndola soporta materiales pesados como acero, chatarra y materiales de construcción con una capacidad de 95 toneladas. Los de plataforma intermodal es usado para transporte de contenedores con una capacidad de 80 toneladas, permitiendo carga multimodal entre ferrocarril, carretera y marítimo. Y el vagón tanque es especializado en el transporte de líquidos peligrosos como combustibles y productos químicos con una capacidad de 85 toneladas y estructura presurizada.